Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal El Informático Ibero. En esta oportunidad les traigo el tutorial operadores relacionales y operadores condicionales y sentencias if y else. Primeramente tenemos que ejecutar lo que es crear el proyecto, ¿no?, en el IDE NetBeans. Nuevamente para llevar a cabo lo que se va a ver en el tutorial, ¿no? Primeramente vamos a ver lo que son los operadores relacionales, ¿no? Tenemos los operadores relacionales. Dicen: los operadores relacionales comparan dos valores para determinar su relación, ¿no? Tenemos el operador relacional. Operadores relacionales es igual que o es lo mismo que. Tenemos el operador relacional no es lo mismo que o no es lo mismo que, ¿no? Es menor que, es menor o igual que, es mayor que, es mayor o igual que. Tenemos los ejemplos de referencia que tiene que vemos en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, int i es igual a 1, entre paréntesis dice i es lo mismo que 1. Entonces, si esa expresión es verdadera, entonces se va a ejecutar la línea de código que vamos a ver. Entonces, para eso se ejecuta lo que son los operadores relacionales. Entonces, esos son los ejemplos de referencia que tenemos de los operadores relacionales, ¿no? Por ejemplo, es menor que, ¿no? int i es igual a 0 y es menor que 1. Entonces, esa expresión es verdadera porque 0 es menor que 1, ¿no? Entonces, tenemos las demás expresiones o ejemplos de los operadores relacionales, cómo se debería usar, ¿no? O cómo se lo utilizaría en cuanto al código Java. También tenemos los operadores condicionales, que nos sirve ya cuando tenemos situaciones complejas o tenemos que tomar decisiones en función de varias condiciones, ¿no? Nos dice: para tomar decisiones en función de varias condiciones, en tal circunstancia se puede utilizar los operadores condicionales para evaluar condiciones complejas como un todo, ¿no? Tenemos el operador condicional y tenemos el operador condicionales u otra condición y el operador condicional negación, ¿no? Si nos dice, si una expresión, si una condición, la primera operador condicional se cumple si toda la línea de código del operador condicional i es verdadero, ¿no? Si tanto i es menor que 1 y j es mayor que 6, entonces si eso se cumple, entonces se va a ejecutar la línea de código que le demos, ¿no?, en Java. En el caso de que la condición la u, se cumple siempre y cuando uno de ellas sea verdadera, no necesita ser toda verdadera, ¿no? La construcción if nos dice: una sentencia o construcción if es aquella que ejecuta un bloque de código si la expresión es verdadera. Tenemos, ¿no?, el ejemplo: if abrimos paréntesis, expresión booleana, y cerramos paréntesis, abrimos llave, bloque de código, ¿no? El bloque de código que se va a ejecutar, y luego es fin de la construcción if. También tenemos sentencias if anidadas. Nos dice: en ocasiones puede ser necesario ejecutar una sentencia if como parte de otra sentencia if, ¿no? ¿Cómo se escribiría en este caso, ¿no? Se escribe if, expresión booleana, abrimos llave, y dentro del if escribimos otro if, ¿no? Eso sería anidar un if, ¿no? Y una vez que se ha cumplido la expresión booleana, que se ejecute el bloque de código recién, ¿no?, una vez. Y después luego cerramos if y cerramos if, ¿no? Doblemente cerramos porque hemos abierto dos if.
Ahora vemos lo que son las construcciones de if y else. Nos dice, a menudo sucede que se quiere ejecutar un bloque de código si la expresión es verdadera y otro bloque de código si la expresión es falsa. Para estos casos puede utilizar una construcción if para ejecutar si un bloque de código es verdadero y junto con una construcción else que solo se ejecuta en caso de que la expresión sea falsa, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribiría? Se escribiría if, expresión booleana. Si se cumple esa expresión booleana, que se escriba el bloque de código. Si no se cumple esa expresión booleana, entonces que se ejecute el segundo bloque de código, que sería el else, ¿no? Para eso sirve lo que es el if y else. Bien, vamos a ver un ejemplo en cuanto a lo que es el if y else. Vamos a hacer un ejemplo de if y else. Primero tenemos que crear dos variables enteros, ¿no? Dos variables enteros, las cuales no lo vamos a inicializar. Escribimos int a, b, dos puntos, punto y coma, y luego tenemos que crear la variable o el objeto de referencia de la clase scanner, ¿no? Escribimos lo que es el objeto de referencia de la clase scanner. Para ello escribimos el nombre de la clase scanner, entrada, el nombre de la variable o referencia es igual a new en scanner, ¿no? New scanner, abrimos paréntesis y para cerrar la línea de código es punto y coma. Importamos la clase y estas variables tienen que ser estáticos, ¿no? Para poder utilizar en el método main. Y entre paréntesis del escáner tenemos que escribir system.in, ¿no? Para que capture todos los valores que ingresamos. Ahora vamos a mostrarle al cliente un mensaje, ¿no? En consola para que le indique al cliente que ingrese un valor numérico, ¿no? Escribimos system.out.println y entre comillas escribimos ingrese un valor numérico, ¿no? Y ahí capturamos lo que es el valor que ingresa el cliente. Escribimos a es igual a entrada punto next in, abrimos paréntesis, cerramos la línea de código, punto y coma. Copiamos las dos líneas de código y cambiamos la variable a por la variable b. Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos lo que es inicializado las dos variables. Ahora tenemos que consultarlo, ¿no? A través de la sentencia if, cuál de los dos números es mayor, ¿no? ¿Cuál de los dos números es mayor? Entonces vamos a hacer la construcción de la sentencia if, ¿no? Para saber cuál de los números es mayor. Entonces escribimos if, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Entonces escribimos a es mayor que b. Entonces si se cumple la expresión, entonces que escriba en consola el mayor es a, ¿no? El mayor es a. Entonces el mayor, dos puntos, concatenamos más y la variable a, escribimos a, ¿no? Si se cumple el if, que es si la variable a es mayor, entonces que se ejecute que en consola el mayor es a. De lo contrario, si el mayor es b, entonces que nos diga el mayor es b, ¿no? El mayor es, concatenamos más, escribimos la variable b, ¿no? ¿Cuándo se va a ejecutar el if? Siempre y cuando la condición booleana sea verdadera. Si la condición booleana del if es verdadera,
entonces se va a ejecutar la línea de código, ¿no? Lo que es system.out.println, el mayor es A. De lo contrario, si es falso la sentencia, entonces se va a escribir el mayor es B, ¿no? Para eso nos sirve lo que es los condicionales if, o la sentencia if y las sentencias else. Entonces ejecutamos lo que es el proyecto, y vemos, ¿no? Ingrese un valor numérico. Primero vamos a ingresar el 8, ingresamos otro valor numérico 6, entonces me dice el mayor es 8, ¿no? El mayor es 8. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. El mayor de los dos números es 8. Si ejecutamos nuevamente, ¿no? Y nos dice nuevamente que el mayor es 8, ¿no? Entonces vamos a ver, hacer un ejemplo, vamos a escribir más para ver en cuál se está ejecutando, cuál de las condiciones, tanto el if o el else, o cuál de las condiciones se está ejecutando, ¿no? Para ello vamos a escribir en consola que nos diga si está dentro de la condición if o está dentro de la condición else. Escribimos system.out.println y copiamos esa misma línea de código y pegamos, ¿no? Condición else, ¿no? Condición if y condición else, para saber en qué condición está. Entonces ingrese un valor numérico, escribimos 8, ingrese valor numérico, condición if, nos dice que está en la condición if, el mayor es 8, ¿no? Si nuevamente lo ejecutamos al proyecto, ejecutamos y cambiamos lo que es los números, ¿no? 8, 6, no, en este ejemplo no, sigue en la condición if, ¿no? Si ejecutamos nuevamente, entonces nos tendría que decir que ejecutamos nuevamente, escribimos 6, 8, entonces recién se ha entrado en la condición el, ¿no? El mayor es 8, igual, ¿no? Entonces para eso nos sirve lo que son las sentencias if. No se olviden suscribirse al canal, suscríbanse al canal y visiten el blog El Informático Ibero. Compartan el contenido, ahí en el blog lo pueden ver lo que son los operadores relacionales, ¿no? Los operadores relacionales, y también lo que son los operadores condicionales, y también todo lo que es la sentencia if y las sentencias if, else y if y anidadas, ¿no? Entonces no se olviden de seguirme en las redes, visitar las redes y compartir el contenido, suscribirse al canal. Hasta la próxima.